Bueno, buenas tardes, bienvenidas a todas y todos. Es un gusto encontrarnos nuevamente esta semana aquí para continuar con el seminario. Hoy tenemos el placer de recibir al querido profesor Leonardo Pablo Palacios. Leonardo es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata, es máster en Sistemas Penales y Problemas Sociales Comparados de la Universidad de Barcelona. Es profesor en nuestra casa de las asignaturas Historia del Derecho y Constitucional Argentina y Derechos Humanos y Garantías. Al mismo tiempo es profesor de las asignaturas Derecho Constitucional, Sociología Jurídica y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Atlántida Argentina. Es investigador con una larga trayectoria en nuestra facultad y también en la Universidad Atlántica Argentina, y es director del Instituto de Derecho Procesal Constitucional del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Leo hoy nos va a hablar sobre políticas públicas en derechos humanos, una visión desde el Sistema Interamericano de Protección. Así que, Leo, te dejamos a vos. Muchas gracias por esta charla. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, sobre todo, bueno, fundamentalmente por la invitación, tanto en tu persona, bueno, como en la de Juliana, Hugo y todos los integrantes y todas las integrantes del instituto que siempre, digamos, lo vienen manteniendo en estos 2 años de una forma muy, digamos, súper interesante lo que se está produciendo en este espacio, así que para mí es un gran gusto poder sumar digamos, alguna piedrita, algún granito de arena para el debate. Así que inmenso placer de estar con ustedes un rato a la tarde y de la invitación. Si les parece, para apoyar un poco lo que vamos a contar, voy a hacer una presentación. Lo que charlábamos que podía fundamentalmente interesar a la temática que se viene desarrollando en el seminario, era una visión desde el campo de los derechos humanos sobre las políticas públicas. En realidad, obviamente, no es nada original, y es un poco esto de lo que vamos a hablar, producto de la 5ª edición del curso sobre políticas públicas con enfoque en derechos humanos que organiza el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuve la posibilidad de terminar de cursar hace apenas 15 días. Bueno, donde, digamos, se aborda la mirada sobre, bueno, no era un perro, era un gato, ¿no? Que iba a aparecer algún compañero de exposición. Donde se abordaron esta mirada que viene el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos propiciando desde hace varios años, con una actividad muy fuerte, tanto en la cooperación internacional como en la producción de informes temáticos. Y de alguna manera, como se produce un trabajo final, parecía interesante compartir con ustedes algunas cuestiones. Si bien el trabajo final es un trabajo más puntual, ya sea de elaboración de un proyecto o de elaboración de una política de monitoreo o evaluación para una política pública puntual, me pareció por ahí compartir primero un marco general. De última, en el debate podríamos abordar luego lo más particular del trabajo, que tal vez no sea lo relevante en este punto, sino la idea es las directrices que surgen desde el Sistema Interamericano de Protección con este enfoque de políticas públicas basadas en los estándares que el propio sistema va construyendo a lo largo de sus décadas de actuación, y que me parece que a lo que aporta el seminario, que es una mirada sobre el derecho a la ciudad, que implica una gran interseccionalidad con diferentes derechos humanos en juego, me parece interesante. Vamos a ver si ustedes lo comparten, esa visión, esperemos que sí al final, y si no, bueno, lo podremos debatir. Pero yendo un poco a las definiciones más generales, pensamos siempre al sistema de protección, en este caso el sistema interamericano, precisamente
como un conjunto de elementos interrelacionados, ¿sí?, que producen una dinámica particular y que a su vez esa dinámica se va transformando periódicamente, siempre teniendo como idea la efectivización de los derechos humanos que están consagrados en los diferentes tratados internacionales y también en las legislaciones y sistemas constitucionales nacionales. Entonces, lo que vemos cuando hablamos de sistema interamericano, hablamos de esta relación, ¿no?, entre, obviamente, normativa, partiendo de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, previa incluso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? 6 meses antes se dicta en el contexto interamericano esta declaración, es aprobada por la OEA. Eso como, digamos, esa como norma principal, y bueno, luego el resto de las convenciones, donde sin duda la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica también aparece como un mascarón de proa en este sistema atento, que es la que crea uno de los principales órganos, como dice ahí en la fase institucional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, por un lado tenemos normas, estas no son las únicas, hay una serie de normas que vienen a profundizar el sistema, lo institucional con 2 órganos principales, comisión y corte, y una cultura, esto es interesante, una cultura en el sistema interamericano que proviene desde los primeros pasos de aquellos congresos panamericanos del siglo XIX, ¿sí? Esto es muy interesante porque a veces cuando se piensa en sistemas regionales, aparece este rasgo distintivo del sistema interamericano, donde ya desde hace más de un siglo se venía trabajando en conjunto con una visión continental, ¿sí? Y eso, digamos, y esa pertenencia cultural o esa génesis que produce, digamos, una idiosincrasia particular del sistema, se construye entre los estados, el sistema propiamente dicho, es decir, la Organización de Estados Americanos, donde cada estado actúa en igualdad de condiciones con los otros, pero también fuertemente con la actividad de las víctimas, ¿no?, de violaciones de derechos humanos en el sistema, que ha sido una de las digamos, de los rasgos característicos desde que el sistema comenzó a tener esta idiosincrasia, insisto, por lo menos a partir de 1948, luego 1959 con la creación de la comisión. Es decir, no nos vamos a poner en esos detalles, pero la idea es que lo que vamos a hablar es una visión, digamos, no solo de la comisión o no solo de la Corte, o no solo de un tratado en particular, sino del sistema que de alguna manera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la que lo aglutina en sus diferentes funciones. Los instrumentos del sistema son varios, ahí tenemos algunos. Partimos de la Carta de la OEA porque entre sus misiones fundamentales está la de la promoción y protección de derechos humanos, cuya misión va a recaer como órgano principal en la Comisión, ¿no? Luego se va a sumar la Corte, pero va a ser el primer órgano. Pero bueno, tenemos ahí en ese marco la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que va a ser la que hoy, digamos, planee sobre los 35 estados que forma el sistema, más allá de los estados que han suscrito la Convención y que han también, digamos, aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte, todo esto en el marco de la Convención Interamericana, que son muchos menos, ¿no? Creo que en la actualidad, si no me equivoco, estamos en 23 estados que han aceptado esta competencia contenciosa, y lo que se tiende obviamente es a la universalización de este sistema, es decir, a que la mayoría de los estados no solo puedan ratificar la convención y sumarse también a la competencia contenciosa de la Corte, sino además que suscriban el resto de las convenciones que están enumeradas también en la diapo, ¿no? Y yendo en concreto,
digamos, sobre políticas públicas hay una inmensa literatura, sobre todo la que proviene del campo, digamos, de la ciencia política. Sin embargo, la comisión, ¿sí? en el informe sobre políticas públicas, reformula una definición que tenía el sistema interamericano desde el 2009, y digamos, y le encuentra una fuerte ligazón, digamos, con precisamente el fin que tiene la comisión. Nunca nos olvidemos que el fin de la comisión es promocionar, proteger y lograr que se efectivicen los derechos humanos a los que los estados se han comprometido en el marco, en este caso, del sistema regional de protección, pero también en el sistema internacional, ¿no? Ahí juega un poco siempre lo que se conoce como la fertilización cruzada, es decir, que estemos en el marco del sistema interamericano no deja de tener en cuenta aquellos tratados o pactos del sistema internacional que los estados de la región también han suscrito, y esto es más que interesante. Y la definición, como ustedes la pueden ver ahí, parte obviamente de ligar política pública con derechos humanos, ¿no? Como el conjunto de decisiones y actados que se diseñan, implementan, monitorean y evalúan, ¿sí? Siempre a partir de un proceso de inclusión, de liberación y participación social. Lo vamos a ver más en detalle, es lo que apunta fuertemente el sistema. Y el objetivo es el propio que tiene la Corte, o sea, no es una política pública, digamos, diferenciada o puntual que tenga por olvido o que tenga olvidada ese objetivo de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, grupos y colectividades, ¿no? Y también trae aparejada, lo que también vamos a ver más en detalle, lo que podemos ver, los ejes transversales de lo que deben ser las políticas públicas. Es decir, todas deben llevar adelante el principio de igualdad y no discriminación, el de universalidad, acceso a la justicia, rendición de cuentas, transparencia, transversalidad e intersectorialidad. Esto hace que esta definición sea muy completa en el sentido de que no, digamos, para el sistema interamericano, no cualquier, por decirlo así, no cualquier decisión del Estado a los fines de llevar adelante determinada actividad va a ser enmarcada como política pública. Digamos, y tiene casi que no se olvidaron ningún elemento, diríamos, ¿no? No fueron escuetos en esta definición en el sistema interamericano. Lo cierto es que tiene, digamos, un bagaje teórico muy fuerte que hay que ir desarrollando paso a paso. Obviamente que para muchos cientistas políticos toda decisión del Estado es una política pública. No vamos a meternos acá digamos, en cuestiones más propias de la legalidad constitucional y que entendemos por una decisión del Estado, pero lo cierto es que el Estado se supone que va a llevar adelante políticas, por ejemplo, como dice nuestro preámbulo de la Constitución, que tiendan al bienestar general, asegurar la paz, la justicia y el bienestar para todos los habitantes. Ese es en definitiva, por lo menos es el fin declarado en principio de cualquier Estado democrático, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten para el sistema interamericano las políticas públicas? Bueno, consisten en planes de diverso tipo, en programas también de muy diverso tipo, vamos a ver algunos ejemplos, o en políticas en general, ya más general, es decir, en líneas de acción de gobierno que pueden conducir a planes, programas, acciones puntuales determinadas para llevar a cabo un objetivo, ¿sí? E incluso incidencias de decisiones del Poder Judicial. Esto es muy interesante en lo que plantea la Comisión, porque la Comisión entiende que cuando se ponen en juego los recursos efectivos que cada sistema nacional tiene para proteger derechos, en muchas ocasiones el Poder Judicial fija líneas que tienden a implementar políticas públicas que
cumplan derechos humanos. En eso nosotros tenemos un amplio panorama en medidas de la Corte, en muchos casos, pero me animo a decir fundamentalmente a partir del 2004 en adelante, por mencionar algunas cuestiones, ¿no? Los fallos Badaro 1 y Badaro 2 que dieron lugar a que el Congreso finalmente, luego de casi más de 40 años, dictara una ley una ley jubilatoria, digamos, una ley que permita actualizar, de acuerdo a lo que dice el artículo 14 bis, jubilaciones y pensiones móviles, los saberes previsionales, ¿no? Por poner un ejemplo. Hay varios otros. Pero digo, es interesante ver que para el sistema interamericano, cómo juegan las decisiones del Poder Judicial, ya no solo como un mero controlador de la constitucionalidad o la convencionalidad de la normativa, sino como un actor al cual las definiciones de políticas públicas no le son ajenas, ¿no? Y ahora, estos planes y programas y políticas van a ser en tanto políticas públicas con enfoque de derechos humanos, en tanto mantengan los estándares que el sistema interamericano ha establecido en materia de derechos humanos. Y por eso pongo mucho el acento en algunas, bueno, yo mencioné solo una para no aburrir, pero hay muchas otras, en las decisiones de la Corte Suprema de la Nación, porque en general tiene una amplia permeabilidad sobre las decisiones del sistema interamericano en varias de estas situaciones. Entonces, me parecía destacable, o por lo menos es un ejemplo que a nosotros nos resulta bastante familiar, por decirlo de alguna manera. ¿Qué no son o qué no van a ser políticas públicas con enfoque de derechos humanos? Bueno, en principio, medidas coyunturales que no tiendan, acá hay una cuestión fundamental, que es que no, digamos, generen ningún cambio estructural, ¿no? Lo que pone el acento la Comisión cuando analiza la normativa y los documentos producidos en el sistema interamericano, dice, bueno, estas políticas públicas que vimos antes, estos programas, estos planes, tienen que tender de alguna manera a modificar estructuralmente una realidad dada que en principio aparecería como violatoria de alguno de los derechos contenidos en alguno de los tratados del sistema, ¿no? Entonces, estas medidas, en principio, que no tienden a romper una desigualdad estructural, vamos a llamarlo así, en general, o una violación que aparece como estructural dentro de una violación de derechos humanos que aparece como estructural dentro de un sistema nacional o regional, es decir, no sería en principio una política pública, ¿sí? Y por eso dice, tampoco meramente una medida legislativa va a ser una política pública. Eso implica mucho más. A mí me surgía un ejemplo interesante que podemos debatir después, sobre todo porque es cercano y creo que muchos hemos visto cómo se implementa, pero el ejemplo de la ley Micaela para capacitación de funcionarios públicos, para poder encontrarse sensibilizados con la prevención, digamos, de las violencias estructurales contra las mujeres, si hubiera quedado solo en una ley, no lo podríamos tener en mira como una política pública. Ahora, determinado el Estado Nacional, digamos, en determinados casos lo ha llevado adelante y ahí pasa a hacerse una política pública. Algunas provincias adhirieron, otras no, ¿sí? Entonces se convierten en políticas públicas en la medida en que cada jurisdicción también las tome para sí y las trabaje, obviamente, con la continuidad que plantea la ley, si no va a quedar solo en una medida legislativa. No sé si el ejemplo es muy gráfico, pero me parecía, en principio a mí me parecía ilustrativo porque tampoco son suma cero, ¿no? No se puede determinar una política pública solo en cuanto a su implementación, y como además nosotros tenemos la particularidad de ser un país con estructura federal, que ya es bastante problemático también en relación con el sistema de protección internacional de los derechos humanos, me parecía gráfico para pensarlo, ¿no? Entonces, como bien dice el informe de la Comisión, no toda medida adoptada de los poderes del Estado debe asumirse como una política pública.
debe evaluarse en cada caso con los elementos que la integran y obviamente con cómo se está cumpliendo. ¿Venimos bien hasta ahí? Sí. Estoy hablando mucho de corrido solo, pero interrumpan, sí, libremente, por favor. No, no esperemos al final, no, no es necesario. Si gustan, digo, si gustan aportar a ejemplos o lo que fuera, o preguntas, pero bueno, estamos de alguna manera todavía en el marco un poco introductorio. También, digamos, ¿no? la ciencia política clásica de alguna manera, o la gestión pública, siempre nos habla del ciclo de políticas públicas. Esto también es interesante tenerlo en cuenta porque en el ámbito de, sobre todo, de los poderes del Estado en Argentina, hasta hace no tan poco tiempo no se hablaba de esto, ¿no? Entonces, pensar a las políticas públicas, muchas veces se habla en general de políticas de Estado. No estoy muy seguro de que lo podamos tener como sinónimo, lo podríamos debatir eso, pero lo interesante es que un ciclo de políticas públicas obviamente no tiene que ver con periodos de ciclos constitucionales, digamos, ya sea de poder ejecutivo o de poder legislativo, sino que tiene que ver con este ciclo, ¿no? Identificar un problema social, individual, obviamente siempre acá estamos hablando en materia de derechos humanos, aunque yo estoy tentado a pensar que ya no existen problemas sociales que no sean de derechos humanos, pero bueno, eso es más filosófico y lo podemos discutir también más adelante. Pero una vez que tenemos identificado ese problema, lo definimos como algo que puede ingresar en la agenda pública. Digo, la cuestión de la violencia contra las mujeres y el sistema de protección contra la violencia de las mujeres me parece muy gráfico también, aunque hay otros, digamos, pero ese me parece que sin duda es el problema social, digamos, que se ha puesto en agenda afortunadamente en los últimos años y sobre el que más se está trabajando. Creo que también vamos a tener tiempo de ver algún otro ejemplo. En base a ese problema o esa cuestión que se suma a la agenda, hay que hacer un diagnóstico, digamos, tenemos que contar con información sobre en qué situación se encuentra esa plataforma fáctica de la cual tenemos que obviamente modificar, si no, no entraríamos en agenda. Tenemos que luego pensar qué instrumentos de políticas públicas podemos tener para atender el problema, ¿sí? Es decir, hacer ya una proyección, luego tomar las decisiones políticas, esto ya es la fase de diseño, ¿no? Es decir, cuáles son nuestros objetivos, cuáles van a ser las líneas de acción, metas e indicadores que es necesario siempre fijarlos. Bueno, obviamente luego la implementación, la ejecución y el monitoreo. A veces estas fases aparecen con diferencia, digamos, la implementación y ejecución por un lado, el monitoreo por el otro. Los monitoreos pueden ser internos, externos. Bueno, hay muchas, digamos, formas de presentar esta cuestión. Y luego una quinta fase, digamos, ¿no? Que a veces también se ve subsumida en la del monitoreo, es la de la evaluación y eventual ajustes, correcciones de esa política pública. Esto que es bastante habitual para quienes trabajan en políticas públicas, muchas veces es difícil luego de plasmarlo en proyectos, en proyectos puntuales. Y si no tenemos de alguna manera este panorama, es muy posible que muchas políticas públicas queden de alguna manera en buenas intenciones, ¿no? Y lo que es cierto que para todos los países de la región, nosotros en Argentina lo conocemos también muy bien, lo difícil es luego sostener estos ciclos, ¿sí? Conocemos muchas políticas públicas que lamentablemente están muchas veces atadas, sí, a ciclos de signos políticos de gobierno, y eso genera ciertamente algunos desajustes. Sin embargo, yo hasta me permito ser optimista, porque más allá de algunos ajustes que puede haber en políticas públicas o
sí, digo ajustes o cambios. Hay varias que en las últimas 2 décadas o década y media, podemos pensar, se han venido sosteniendo y hemos tenido algunos cambios. Por ahí no siempre con la intensidad que querríamos, pero hay algunas, digo, por mencionar una, la asignación universal por hijo, ¿sí? Creada en el 2009, se viene sosteniendo y entiendo que muchas, o por ejemplo, no sé, el matrimonio igualitario, por pensar en una de carácter no puntualmente económico o asistencial, digo, espero y supongo que va a pasar lo mismo con la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, creo que hay avances en ese sentido, pero sí son políticas públicas que implican una intervención constante, digamos, sobre todo teniendo en claro uno de los principios básicos y fundamentales de la teoría de los derechos humanos y contenidos en las normas de derechos humanos, que es el principio de progresividad y no regresividad, ¿no? Eso es lo que es fundamental tener en cuenta para estas cuestiones. Pero bueno, como siempre estoy hablando de más, demasiado de más. Este cuadro, disculpen, no lo van a poder ver, ya lo sé, no se preocupen, porque la definición de la gráfica no pude conseguir otra mejor, pero yo les cuento muy, muy a grandes rasgos, aunque después podamos profundizar en algo que me interesa que vean. Obviamente ahí los 2 primeros cuadros, los de celeste intenso, hablan de la identificación de un problema, si hay alguna política pública en el sistema, sí o no, si es el no, se va a ir, en este caso, para la izquierda de su pantalla, si es el sí, se va a ir para la derecha, pero en todos los casos me interesa el cuadro, no sé cómo llamarlo, celestito claro, ¿no? Ese que tiene 5 aspectos, porque son los ejes transversales de una política pública con enfoque en derechos humanos. Y ya sea que el Estado la tenga o la tenga que implementar, estos ejes deben ser tenidos en cuenta. El primero es universalización y no discriminación. ¿Sí? O sea, toda política pública que tengamos, que digamos, generemos en enfoque de derechos humanos, tiene que tener en cuenta este gran característica, quizá la principal característica de los derechos humanos o de la teoría de los derechos humanos, ¿no? La universalidad y la no discriminación. Luego, la identificación de grupos afectados y ver las brechas de desigualdad sobre las que tiene que trabajar la política pública de la que estemos hablando o sobre las que puede producir. ¿Sí? Luego, el otro eje transversal es el acceso a la justicia. Es decir, implementada una política pública, aquellos que van a ser en principio beneficiarios de la misma tienen el acceso a la justicia en caso de que haya distorsiones o cualquier otro tipo de problemas asegurados. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué caminos tenemos? Pensémoslos en el sistema interamericano. Nosotros tenemos, sobre todo a partir de la reforma constitucional del 94, muy aceitada la vía del amparo colectivo, incluso del habeas corpus colectivo para grupos especiales de protección como las personas privadas de libertad. Sin embargo, no sucede lo mismo en otros países del sistema, o las discusiones son intensas en ese punto. Y como el artículo 25 de la Convención, digamos, asegura que los estados, mejor dicho, obliga a los estados a asegurar un recurso, ¿no? Rápido y efectivo digamos, en materia de protección de derechos humanos, un recurso judicial rápido y efectivo, es un eje transversal. El otro es el acceso a la información, sobre lo cual el sistema en los últimos años está poniendo muchísimo el acento, ¿sí? A cómo se accede a la información sobre políticas públicas para que luego, digamos, va a ser fundamental en la participación, que es otro de los ejes, y en el monitoreo. Nos vamos a detener un cachito ahí, si tenemos tiempo. Y la otra cuestión es la transversalidad y sectorialidad. Es decir, ¿a qué llamamos la transversalidad? Parece que él no está de acuerdo en el eje de transversalidad. Les decía, se refiere a aquellas políticas públicas que obviamente por la interdependencia de derechos humanos no afectan ni a un solo grupo,
ni a un solo derecho humano, ¿no? Entonces, esos son los 5 ejes, de alguna manera transversales, que hay que tener en cuenta. Lo que viene, perdón, ahí está. Lo que viene al final son, de alguna manera, algunas preguntas que no vamos a ver ahora, que hacen a estas fases que habíamos hablado, ¿no? La fase de configuración de agenda, la fase de diseño, la fase de implementación, la fase de monitoreo y evaluación. Es una guía muy interesante. Esto lo pueden, después les voy a dar el link, esto se puede compartir, ya que no lo podemos ver, porque yo no logré una mejor calidad de gráfica, lo podemos ver luego en el informe de la comisión. Pero sí, Mercedes está levantando la mano, y si gusta, puede intervenir. Sí, yo me atrevo a hablar porque vos dijiste que podíamos interrumpirte, que no Por esperásemos hasta el supuesto, final. pero No, porque viste adelante, que Mercedes. algunos expositores quieren hasta el final, pero me parece que en este punto correspondería, no sé, ahí abrir un paréntesis, donde dice acceso a la justicia. Yo me parece que, no sé, cuando vos hablabas de acceso a la justicia, me parece que más que acceso a la justicia sería acceso al poder judicial. Nosotros seguimos, me parece, confundiendo lo que es justicia con poder judicial. No hay acceso a la justicia si no hay acceso al poder judicial. Y si nos acostumbramos a llamar a lo que llama todo el mundo justicia, poder judicial, es como que no lo podemos situar teóricamente en lo que es un poder. Un poder. Entonces, desde ahí, creo que la discusión y la información es mucho más rica, pero en todos lados sucede esto, ¿no? De esa confusión entre justicia y poder judicial. Creo que si nos acostumbramos a hablar de poder judicial, como hablamos de poder ejecutivo y como hablamos de poder legislativo, nos va a ampliar más el panorama a los ciudadanos comunes, ¿no? Porque el mayor problema, por ahí, entre comillas, podemos no tenerlos nosotros, pero los ciudadanos que pertenecen a otros sectores, que no son considerados ciudadanos, son precisamente los que tienen la dificultad de la justicia por no poder acceder al poder. Eso, nada más. Mercedes, bueno, primero tengo que decir que estoy 101% plenamente de acuerdo con vos, por más que suene todo redundante, porque aparte me hiciste acordar de algo. A mí me ha tocado algunas veces también hablar de la reforma a la justicia, porque también somos diletantes del derecho constitucional y nos gustan esos temas, obviamente. Y yo siempre hago la misma aclaración que hiciste vos, digo, no es una reforma a la justicia, es una reforma del Poder Judicial y de uno de los poderes judiciales de los 25 por lo menos que podemos tener en las jurisdicciones de Argentina, ¿no? Entonces, en principio estoy de acuerdo con vos plenamente y me alegro que lo hayas mencionado. Un poco el sistema interamericano lo menciona de esa manera, y bueno, estamos un poco atados a los rótulos, pero los podemos ir trabajando para cambiarlo. No, pero hago esta aclaración también, no solo al Poder Judicial, es acceso a la administración pública, porque cuando desde el sistema interamericano se habla de acceso, si queremos, a un recurso judicial o administrativo efectivo, ese sería, me parece, el término técnico, siguiendo lo que vos bien marcaste. También está hablando de la posibilidad de que nosotros un poco estamos formateados, digamos, como abogados y abogadas, y siempre pensamos en el recurso judicial. Pero también desde el sistema interamericano, desde hace mucho tiempo, se viene hablando de la posibilidad de que el poder administrativo, que en definitiva no es otra cosa que poder ejecutivo, ¿no? Pero el poder de la administración pública tiene la misma obligación de preservar derechos humanos que los otros dos poderes, y que los funcionarios administrativos, si bien obviamente no tienen la facultad de declarar la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de una norma, deben igual tener en mira las obligaciones que el Estado ha asumido en materia de derechos humanos. Entonces, sí, nada, me encantó tu intervención y insisto con esto, estoy plenamente de acuerdo. Es más, en la próxima diapo ya lo podría modificar en vivo, porque vas a ver que en un momento dice acceso a la justicia, pero se puede hacer perfectamente. Así que gracias. No sé si, disculpame que te interrumpa, yo no soy abogada, soy médica. Mejor aún.
No, porque a veces, claro, los abogados tienen su mirada, que es una mirada muy, diría, para adentro. Tengo a mi hija abogada, Bueno. su mirada muy para adentro, y por ahí, viste, es como que, como decís vos, siguen llamando las cosas por el mismo nombre. Y los que estamos de afuera, que hacemos otros crecimientos diferentes, entonces decimos, no, esto me parece que ya habría que modificar. Bueno, Está muy gracias. bueno, está muy Gracias. bueno, está Gracias. muy bueno. Bueno, pero estas son las cosas interesantes que surgen también, me parece, porque este acceso, digamos, a la posibilidad del reclamo tiene que ver con la denominación, bueno, no me quiero meter en lenguaje, claro que es otro tema interesantísimo, pero tiene que ver con eso también y con cómo nominamos a las cuestiones. Lo que les decía, en la última fase hay algunas preguntas que son las que pueden guiar, digamos, ¿no? Cada una de las fases son muy interesantes, insisto, después podemos compartir el link donde está el informe y está el gráfico más delineado para que lo puedan ver, pero son preguntas realmente guías, ¿no? Que sirven para implementar. Bueno, estas son las fases. No vamos a tener tiempo de ver en detalle, obviamente, las acciones que implican alguna de estas fases, pero por ejemplo, cuando hablamos de construcción de agenda, voy a dar 2 o 3 ejemplos nada más, ¿de qué hablamos? Bueno, primero hablamos en la fase 1, ¿no? Identificación del problema, identificación de agenda. Hablamos de identificar cuál es el derecho humano que el Estado tiene obligación de proteger. Por ejemplo, bueno, tiene la obligación de proteger el derecho a la vivienda, a la vida digna y a la alimentación de la población. Sí, surge por decir algo, el artículo 11 del Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales. Tiene la obligación de proveer un recurso efectivo judicial o administrativo, si surge del 25. Bueno. La identificación de información cuanti y cualitativa, por ejemplo, para luego proceder al diagnóstico. Esto es fundamental. Bueno, una serie de ítems que no vamos a tener tiempo de recorrer puntualmente. Lo mismo con el diseño, con la formulación, lo mismo con la implementación y la ejecución, ¿sí? Y con el monitoreo de la evaluación. Digamos, el sistema interamericano propone una serie de medidas donde, bueno, lo vamos a ver creo que un poquito más adelante. Me voy apurando porque si no me van a echar. Fíjense, cuando hablamos de cómo vamos a implementar derechos humanos en estas diferentes fases de las políticas públicas, tenemos que tener presente, ¿sí? Primero, que los principios, algunos de los cuales hemos visto, del derecho internacional de los derechos humanos, tienen que funcionar como una pauta para que los estados intervengan en los diseños de estos problemas, ¿no? Y que los derechos humanos de ninguna manera pueden ser entendidas de manera complementaria o ajena a la elaboración de políticas públicas. Es decir, no podemos pensar una política pública sin pensar en el eje de derechos humanos que ocupa, ¿sí? Porque precisamente son el eje central de ese proceso, ¿sí? Y porque el Estado, además, ha tomado frente a la comunidad internacional una serie de obligaciones de cumplimiento de ese derecho, ¿sí? Entonces, de ninguna manera puede ser ajeno. Y finalmente, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta son estas dos cuestiones fundamentales. Primero, que el Estado siempre es el Estado el garante de esos derechos a los que se ha comprometido suscribiendo un tratado, ratificando un tratado, ¿sí? Y además es el sujeto responsable de su promoción, de su defensa, de su protección y de su efectivización. Acá no me quiero meter en una discusión que a mí particularmente me apasiona y que en los últimos años ha dado una literatura muy interesante, que es sobre la efectivización de derechos, ya sean civiles o políticos o económicos, sociales y culturales. Pero bueno, lo cierto es que cada vez vamos avanzando más en ese sentido. Por lo tanto, en cualquier tipo de estos derechos que estemos hablando, es el Estado el que los debe efectivizar. Y como ha dicho la Corte Argentina en muchísimas ocasiones,
los derechos están para ser cumplidos, los derechos que se ha asumido el Estado a nivel internacional y los derechos que están en la Constitución están para ser cumplidos, no son digamos, una figurita de decoración, hablando mal y pronto. Y el otro gran pilar, digamos, es que las personas y grupos que están comprometidos como titulares de esos derechos tienen la capacidad y el derecho de reclamar y de participar en la implementación de esos derechos precisamente porque son sujetos de derecho. Y si los derechos no están como figura decorativa, esos derechos tienen que poder ser efectivizados, sobre todo a partir del reclamo y de la participación de quienes son sus titulares. Tenemos innumerables ejemplos en Argentina, no me quiero detener por ahí en algunos que estaría estaría genial discutir, pero por ahí después salen en el debate. Finalmente, ¿cuáles son esos principios generales que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de políticas públicas con enfoque de derechos humanos? Bueno, el primero, que ya lo habíamos visto de alguna manera en el otro cuadrito, el principio de igualdad y no discriminación. A mí me gusta acá citar a Fabián Salvioli. Fabián Salvioli, profesor de la Universidad de La Plata, director del Máster de Derechos Humanos de la Universidad de La Plata, 8 años presidente del Comité de Derechos Humanos, actualmente es el relator para Memoria, Verdad y Justicia de la ONU, es decir, una persona no solo formada, obviamente, en el campo de la teoría, sino que tiene una práctica y una experiencia en el ámbito de los órganos de monitoreo internacional que es sin duda fundamental. Y él siempre dice, o él sostiene hace un tiempo, algunas cuestiones muy interesantes. Una de ellas es que para él, hoy por hoy, el principio de igualdad y no discriminación, que está contenido en todos los tratados de derechos humanos, porque es la base, es el 1.1 de nuestra Convención Americana, por ejemplo, es fundamental en tanto que cualquier violación a un derecho humano, sea de un derecho civil y político, sea un derecho económico, social y cultural, puede ser de alguna manera fruto, o puede ser, digamos, reclamado en el ámbito internacional ingresándolo por una violación al principio de igualdad y no discriminación. Nos tendríamos que detener un ratito en explicar esto, pero lo que les quiero decir, hago una cita de autoridad para no, digamos, porque aparte, por más que la haga yo, no tengo todavía no he hecho, digamos, el desarrollo tan teórico, ¿no? como para sostenerla, pero cuando el profesor Salvioli plantea el principio de igualdad y no discriminación, hoy por hoy es, digamos, quizá el más importante elemento de la teoría de los derechos humanos en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, de alguna manera a mí me convence y por eso la comparto con ustedes. Y por eso es central que sea el primero cuando pensamos una política pública, ¿no? Tenemos que pensar qué tipo de igualdad estamos promoviendo y en todo caso qué discriminación estamos rompiendo y sobre todo qué discriminación no debemos generar, discriminación negativa, ¿no? Discriminación positiva, claramente que sí. Bueno, el segundo punto es la participación social, algo de esto mencionamos, ¿no? Hoy por hoy no se entiende de alguna manera la generación de políticas públicas sin la participación de los principales interesados, ya sea en el diagnóstico, en el diseño, en la ejecución o en el monitoreo. Es más, en realidad es la participación en los 4 elementos, es decir, tiene que ser la voz de los interesados la que lleve adelante estas políticas. Luego los mecanismos de reclamo y acceso a recursos judiciales y administrativos, lo vamos a decir así como es, coincidimos con Mercedes que es mejor indicarlo. Luego la producción y el acceso a la información como garantía de transparencia y rendición de cuentas. Esto por ahí habría que profundizarlo un poco más, pero está claro que el acceso a la información pública
Bueno, la Corte también argentina se ha pronunciado al respecto, es un derecho fundamental que tiene que ver con la efectivización y monitoreo de derechos humanos, la protección prioritaria a grupos en situación de discriminación histórica. Esto ya nosotros inclusive, además de obviamente la normativa a nivel internacional que Argentina ha ratificado, lo tenemos también en el 75, inciso 23, entre otros, bueno, el 75, inciso 19 también, entre otros artículos de la Constitución, y claramente la inclusión de la perspectiva de género y diversidad. Ya que cité a Fabián Salvioli una vez, lo voy a citar 2 veces, y no se preocupen que lo voy a citar por una tercera vez antes de que esto termine, pero en la segunda, lo que dice también el profesor Salvioli hoy por hoy es que no se puede entender la teoría digamos, del derecho internacional de los derechos humanos sin perspectiva de género, ¿no? Hoy es directamente insustancial o sería inconsistente que no la pensemos desde esta perspectiva de género y diversidades. ¿Vamos bien? Sí, yo tengo que ir más rápido, ya sé. Pero bueno, algunas cosas van a quedar en el camino y las discutiremos luego, no hay problema. Otra de las cuestiones que está poniendo mucho el acento el sistema interamericano es en la construcción de indicadores para el monitoreo sobre todo el monitoreo, obviamente la evaluación y la rendición de cuentas en políticas públicas que tengan que ver con derechos humanos o que tengan enfoque de derechos humanos, ¿no? Desde hace aproximadamente un poquito más de una década, tanto desde el sistema interamericano, cuando en el 2008 elabora un documento, da a conocer un documento que se llama Indicadores en materia de derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Para hacer de alguna manera, poder hacer un seguimiento. Los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano están contenidos en el protocolo adicional de San Salvador, es un protocolo adicional a la Convención Americana. Esos derechos, en principio, no pueden ser objeto de peticiones individuales en el sistema, ¿sí? Solo son objetos de monitoreo mediante informes temáticos o por países por parte de la Comisión, salvo en el caso de 2 excepciones, el derecho a la educación y el derecho a la libertad sindical, que ha dado un interesante fallo de la Corte Interamericana hace 2 o 3 años, si mal no recuerdo, pero bueno, en general, los derechos económicos, sociales y culturales no son posibles de peticiones individuales, que es lo que nos puede llevar finalmente en el sistema, no solo a la intervención de la Comisión, en un caso individual, que puede ser ya sea una recomendación al Estado de reparación o una solución amistosa con el Estado, que ahora vamos a ver algunos de sus efectos, sino además, en algunos casos, nos lleva a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, ¿sí? Bueno, en este caso, los derechos económicos, sociales y culturales en general no nos llevan a esa posibilidad, y por eso los informes de seguimiento del sistema son fundamentales. Y por eso la construcción de indicadores que nos permitan tener un panorama general por país y por tema, y general por la región también y por tema, son fundamentales. Hay toda una bibliografía muy interesante sobre indicadores. Yo pongo algún ejemplo, pero no se preocupen, lo vamos a pasar por arriba porque no lo vamos a pasar, digamos, lo vamos a pasar rápido porque no tenemos tiempo de verlo, pero realmente es lo que nos permite de alguna manera tener parámetros dentro de todo lo más objetivos posible que podamos llegar a construir para evaluar el cumplimiento de los estados de la efectivización de esos derechos humanos y por lo tanto qué tantos resultados positivos o no pueden tener sus políticas públicas. Los otros 2 parámetros que el sistema propone, digamos, mirar fuertemente o analizar fuertemente dentro de las políticas públicas con enfoque en derechos humanos es la institucionalidad. ¿A qué se refiere con la institucionalidad? Como dice ahí, no solamente a tener una dependencia del Poder Ejecutivo que aborde tal tema, por ejemplo, ¿sí?
no sé, un Ministerio de Trabajo o un Ministerio de Salud, ¿sí? Sino además en cómo todo el aparato estatal, incluso interjurisdiccional, por eso habla de los diferentes niveles y poderes del Estado, actúa en esas políticas públicas o en cómo juega la institucionalidad en ese punto, ¿no? Pensemos en esta cuestión que yo mencioné antes. Ley Micaela, algunas provincias adhieren, otras no. Sin embargo, la ley Micaela puede ser para nosotros un indicador interesante del cumplimiento del artículo 7 de la Convención de Belén do Pará para erradicar, investigar y sancionar todo tipo de violencia contra la mujer. Entonces, ahí hay diferentes niveles de Estado institucionales que pueden contribuir o no a que esa política pública se haga efectiva. Dentro de todo, afortunadamente creo, no afortunadamente, en realidad es gracias a la lucha que innumerables sectores han llevado a cabo durante muchísimos años en Argentina, de diferentes sectores, ¿no? Desde la comunidad LGTBI hasta el colectivo de mujeres o hasta los organismos de derechos humanos en diferentes sectores, o obviamente las organizaciones de trabajadores, hay una institucionalidad fuerte en ese sentido, ¿no? Quizá hay notas discordantes, por ejemplo, cuando no tuvimos Ministerio de Salud o cuando no tuvimos Ministerio de Trabajo, pero son más vale excepciones, me parece, dentro de una cultura y una funcionalidad institucional en Argentina bastante, en general estoy hablando, ¿no? Después podríamos ver jurisdicción por jurisdicción, pero en general bastante acendrada. Y luego está la formulación del presupuesto. Este también es todo un capítulo aparte, ¿no? El sistema interamericano no se desentiende de que para generar derechos es necesario generar políticas fiscales que puedan hacer sostenibles esos derechos y sobre todo sostenibles en el tiempo, ¿sí? Sobre todo sabemos, y esto lo dice muy bien la Comisión en su plan estratégico 2017-2021, cuando aborda el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, dice, bueno, está claro que acá se necesitan recursos por parte del Estado, está claro que vivimos en una región donde esos recursos, yo no voy a decir que escasean, no creo que escaseen, digo, esos recursos claramente están de alguna manera injustamente repartidos, por lo menos eso pienso, lo podemos discutir. Entonces, bueno, la cuestión presupuestaria en la formulación de políticas públicas siempre es una cuestión central, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tenerla en cuenta, hay que resolverla, hay que tenerla en cuenta en la fase de diagnóstico, en la de implementación y en la de monitoreo, obviamente. Podríamos decir mucho más, pero bueno, no quiero, ya tendría que ir cerrando, si no, Juliana y Pablo no me van a invitar más. Y van a tener razón además. Y vamos a seguir aburriendo. Pero bueno, finalmente, para mencionar algo muy rápido, el efecto de las formas en que el sistema interviene en esta promoción y protección de derechos humanos, ¿sí? La Comisión interviene de diversas maneras en esa promoción, ¿sí? Tiene diferentes funciones para lograr esos objetivos. La primera, por ejemplo, vamos a enumerar sin ningún orden, pueden ser las visitas al lugar, ¿no? Argentina conoce quizá una de las más trascendentes de las visitas al lugar en 1979 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que generaron, digamos, sin duda un cimbronazo en lo que hasta ese momento era la cuestión de los derechos humanos en Argentina. La otra forma, o la otra intervención es los informes, que pueden ser informes temáticos o informes por Estado. Luego están las medidas cautelares que puede dictar la Comisión Interamericana, el sistema de peticiones y casos individuales o particulares, que sin duda es lo que más resuena, porque es lo que permite recomendaciones particulares y lo que permite abrir en algún momento la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, las audiencias públicas y los sistemas de cooperación con los estados. Pero bueno, en cada uno de estos, de alguna manera, la Comisión pone algunos ejemplos de cómo estas intervenciones han logrado
generar políticas con enfoque de derechos humanos en los estados que estaban involucrados. Y fundamentalmente, sobre todo, pone el acento en una cuestión, la comisión, y que de alguna manera dice, esto es lo que nos distingue de otros sistemas de protección en el mundo, que es que si bien trata casos individuales, la comisión, cuando hace las recomendaciones al Estado para las reparaciones del caso, pone mucho el acento en la cuestión de la no repetición. Y por eso, si bien el caso es particular, trata de que el Estado asuma compromisos, ¿sí?, de modificación de legislación, de prácticas institucionales o de creación de instancias institucionales que aseguren una no repetición en el derecho que encuentra violado en el caso, ¿no? El caso que está ahí, el primero, si quieren lo refiero muy brevemente, quizá uno de los más conocidos, el caso de María da Peña en Brasil, una mujer que fue víctima de violencia doméstica y que generó, en el informe final del 2001 de la Comisión Interamericana, en este caso con Brasil, que obviamente detecta que Brasil había violado diferentes artículos de la Convención Interamericana y de la Convención de Belén do Pará, hace recomendaciones, ¿sí?, como por ejemplo continuar y profundizar el proceso de reformas que eviten la tolerancia estatal y el tratamiento discriminatorio respecto a la violencia doméstica contra las mujeres. Se recomienda medidas de capacitación y sensibilización a los funcionarios judiciales y policiales especializados en esta temática, simplificar procedimientos judiciales, establecer formas alternativas a las judiciales rápidas y efectivas de solución de conflictos intrafamiliares, multiplicar el número de delegaciones especiales de la policía para los derechos de la mujer. Esto aparte lo traigo a colación porque es algo que muchos otros países del sistema interamericano toman en cuenta, entre ellos Argentina. Incluir planes pedagógicos en unidades curriculares destinadas a la comprensión y el respeto de la mujer y los derechos reconocidos en la Convención de Belén do Pará. Esto es lo que recomienda el informe y lo que el resultado del seguimiento, obviamente a lo largo de casi una década en adelante, es la aprobación de varias leyes y decretos, no los voy a enumerar porque son, digamos, muchos y los voy a aburrir, que tengan que ver con esta problemática, desde crear una ley, digamos, de protección integral de la violencia contra las mujeres, ¿sí?, hasta, bueno, modos de mediación, creación de un observatorio, creación de la política nacional de enfrentamiento de la violencia contra las mujeres, capacitaciones varias, pactos nacionales de enfrentamiento de la violencia, bueno, después hay diferentes medidas estaduales, creación de juzgados especializados en violencia doméstica, bueno, lanzamiento de campañas nacionales, creación de un foro nacional de jueces de violencia doméstica, diferentes documentos, es decir, diferentes acciones, con lo cual en principio la Comisión está entendiendo que Brasil va generando políticas públicas para cumplir esa demanda general, digo como efectos de un caso. En el caso de México, en el caso de Colombia también es similar, en el caso de Colombia es la masacre de Río Frío, que dio lugar incluso a una modificación de la Constitución colombiana en cuanto a la competencia penal militar. Es decir, la Comisión entiende que, si bien obviamente hay mucho que hacer, se pone el énfasis en, por más que el caso sea individual, en una mirada estructural sobre lo que un país tiene que sostener como política pública o enfoque de derechos humanos para estar en el marco del sistema. Las soluciones amistosas igual, ¿sí? No voy a detenerme en esta. En esta me voy a detener un segundo, porque aparte la mencionó Pablo hace una semana ya fue, la semana pasada, la semana pasada fue. Fíjense, una solución amistosa en el caso Carmen Aguiar de la Pacó en Argentina abrió lo que fueron los juicios por la verdad, que fueron tan importantes para luego, por ejemplo, en el caso de Mar del Plata, ahí está la foto de nuestro Tribunal Oral Penal Federal, digamos, ¿no?, que intervino, que fue fundamental luego para, una vez
que también cumpliendo los estándares del sistema interamericano respecto a la inconvencionalidad de las leyes de olvido y perdón, se pudieran abrir las instancias judiciales, fue, fundamental esos primeros juicios para la verdad, para crear prueba, para tener acercamiento a prueba importantísima y fundamental, que luego dio lugar a condenas por estos hechos. Este caso último es de 2021, septiembre de 2021, es decir, el sistema interamericano sigue, también incluye Argentina, también incluye un caso, digamos, penal, donde una mujer es víctima y donde se toman, el Estado asume compromisos en diferentes políticas públicas. Habría mucho más para mencionar, pero bueno, yo creo que lo vamos a cerrar acá porque si no, obviamente, vamos a aburrir demasiado. Lo único, terminar con esa cita de Víctor Abramovich, que básicamente lo que nos dice, muy sencillamente, es que tenemos que implementar estas políticas públicas para el cumplimiento, la protección y la efectivización de los derechos humanos, porque lo que hay atrás de esas políticas públicas son personas, son sujetos de derechos que ven violentados, digamos, digamos, esos derechos a los que el Estado se comprometió en el orden internacional a cumplir. Y básicamente sobre eso es lo que tenemos que trabajar. Así que bueno, disculpen la extensión, pero ahí lo pongo el link, Jacqueline. Muchas gracias, Leo. La extensión estuvo perfecta. El aplauso acá lo reservamos para el final, para el cierre. Así que está muy bien, está muy bien. Eso viene después. Ahora abrimos las preguntas. Está primera Sandra, por ser extranjera, y después Juliana, por ser local. Muy bien. Adelante nomás. Buenas tardes. Doctor, felicitaciones, me gustó mucho su exposición. Y quería hacerle una pregunta. Usted hizo referencia en su exposición que políticas públicas no es sinónimo de políticas de Estado. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, en la ciudad en la que yo vivo, que es la zona 8, Guayaquil, está pasando el tema de las cárceles, la matanza que está sucediendo dentro de estos centros de rehabilitación. En función a lo que usted indica, ¿qué es lo que se debería tomar en consideración, una política de Estado o una política pública? Entiendo que la política de Estado es como que un poco más perenne, esta debe prevalecer en el tiempo porque obedece a un interés fundamental, pero la diferencia de política pública, no sé si estoy bien, debería considerarla más bien como una política de gobierno, porque esa solamente estaría vigente en el tiempo que el gobierno dure. No sé si me puede aclarar un poquito eso. Muchas gracias. Gracias, doctor Pablo, por la palabra. Gracias, Sandra. Sí, yo creo que podrían funcionar como sinónimo. Fue un poco un disparador para la polémica también que me animé, porque nosotros últimamente escuchamos, sobre todo en Argentina, mucho que se proponen políticas de Estado que se supone superarían las diferencias coyunturales de los partidos políticos, cosa que en principio no sé qué tan efectivo puede ser. Si querés podemos hacer un juego, no sé si te voy a contestar directamente la pregunta, pero el Estado, el fin del Estado, y por eso dije que iba a citar por tercera vez al profesor Servioli, el fin del Estado, digamos, hoy por hoy, para el profesor, y yo lo voy a tomar, no sé si lo suscribo plenamente, pero lo voy a tomar como, insisto, también como un disparador para la polémica, dice que el fin del Estado hoy es cumplir los derechos humanos, nada más. Que ya no podemos discutir más nada con respecto a eso, que no nos compliquemos con ver qué es el bienestar general, con qué es, digamos, estas cosas un poco abstractas con las que siempre veníamos discutiendo. Dice, si hay un tratado que dice que el Estado tiene que efectivizar tal y tal derecho, ¿lo efectiviza o no lo efectiviza? Y el fin del Estado, dice democrático él, hoy es cumplir ese tratado. En ese sentido yo pienso, Sandra, que podríamos equiparar una política de Estado a una política pública con enfoque de derechos humanos. Ahora, yo creo que cuando nosotros decimos política pública nos metemos en una categoría
que es más de los cientistas políticos, lo pienso yo en términos de gestión, ¿no? Entonces, tiene que tener estos 5 ciclos, tiene que tratar de cumplirlos, y no sé si se van a cumplir en un periodo de gobierno, en 2, en 1 y medio, pero no importa cuál, es digamos, si querés hacer el juego, el Estado, como tal, el que tiene que asegurar el cumplimiento de esa política pública. Si es así, lo podemos pensar con una política de Estado. Creo que no te contesté la pregunta, Sandra, que hice más enrollo, pero yo jugaba con categorías teóricas, a eso me refería, ¿no? Sí, le comprendo. De igual manera, la pregunta, como usted hizo en la exposición, sería ¿cuál es el derecho humano que el Estado tiene la obligación de proteger, en este caso para los que están privados de libertad? Y sería, uno, el derecho de rehabilitación, que en este caso, por ejemplo, ahora en Ecuador no existe, porque no se están rehabilitando, ahora se están matando entre ellos, y ellos tienen el poder. Es como un estado propio que han generado dentro de las cárceles, pero yo le agradezco de igual manera por su respuesta, que sí la comprendí. Es tal cual, Sandra, y te sumo algo más, porque vos has dado en el clavo, digamos, o has traído un tema que es central, digamos, también en el sistema interamericano. No nos debemos olvidar nunca que el Estado es el que, al privar de libertad a las personas que están detenidas, es el garante de que otros derechos, salvo el de la libertad locomotiva, no sean violados con respecto a esas personas. Por eso tiene una posición de garante especial el Estado, ¿sí? Y eso surge claramente, como vos bien lo indicaste, de las diferentes normativas, tanto de los sistemas internacionales como de los sistemas nacionales. Así que es fundamental lo que vos mencionaste, ¿sí? Perfecto, gracias, profesor. Gracias, Leo. Ahora sí, Juliana. Bueno, me encantó la charla, Leo, y un poco en continuidad a esto que vos citabas de Salvioli, de pensar al Estado como garante y cuya principal función es cumplir con los derechos humanos garantizados en los tratados internacionales y en la Constitución, pensaba, o digamos, te pregunto para ver si querés ampliar un poco, esta idea de pensar al presupuesto nacional y los presupuestos en general como en función de cumplir con los derechos humanos, que es una idea que al menos yo la leí de Horacio Corti, súper interesante, pero no sé si hay un cierto consenso en este planteo en función de lo que hoy vemos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, digamos que en general, al menos en el sentido común, no está presente la idea de que el presupuesto nacional tiene que estar pensado en función de los derechos humanos. De hecho, tampoco está muy presente en el sentido común o en los medios, al menos esta idea de progresividad y no regresividad, que son como, digamos, como que el Estado argentino se ha comprometido de algún modo a cumplir con estos principios internacionales. Pero bueno, quería preguntarte en relación con eso, ¿qué pensabas? Sí, a ver, sí, sin duda no podríamos pensarlo. Estamos hablando de políticas públicas, ¿no? Y el presupuesto es la política pública que cada año, en nuestro caso, el Congreso diseña para el país, ¿no? Yo creo que no lo podríamos pensar de otra forma, aunque coincido con lo que vos decís, que no se tiene, digamos, se privilegian otras cuestiones cuando hablamos del presupuesto antes que estas. Es interesante lo que vos mencionás porque hay un punto, sobre todo en este eje de la participación, que la Comisión Interamericana pone mucho el énfasis. Cuando habla de presupuesto, específicamente menciona la idea del presupuesto participativo. Nosotros sabemos que el presupuesto participativo generalmente tiene más que ver con ámbitos locales, ¿no? Bueno, las primeras ideas del presupuesto participativo salieron de Brasil, si no me equivoco, de Curitiba, ¿no? Pablo seguramente debe tener más memoria, pero no, de Belo Horizonte. A memoria no, Belo Horizonte estuvo entre los primeros.
Exacto, sí. Se trabajó el presupuesto participativo después del 88. Pero... Exacto. Que fueron experiencias muy interesantes. Y bueno, y Mar del Plata tuvo una experiencia de presupuesto participativo, aunque a veces nos la olvidamos, porque digamos que podríamos hacer estas medidas, como dice la comisión, estas medidas que no son continuadas en el tiempo, ¿no? Que son aleatorias, ¿sí? Pero hubo un par de años que en el distrito de General Porredón, que es nuestro partido, se discutió un presupuesto participativo que, por otra parte, tuvo una elaboración con entidades con ONGs muy interesante. O sea, no era una iniciativa, no era una iniciativa que no hubiera estado bien diagnosticada, bien diseñada. Bueno, es lo que sucede a veces con esas políticas públicas. Pero nada, se me ocurren estas dos cuestiones que no es que se me ocurren, digamos, que las he leído en lo que propone el sistema interamericano como materia para tener en cuenta lo que sí vos decías, Julián. Gracias, Leo. Gracias. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, un comentario. La verdad los ha dejado a todos mudos. Marisol. Marisol de Colombia, Bogotá. Buenas tardes, un saludo para todas, para todos y para todos. Profesor Leonardo, pues acá podríamos estar con usted toda la tarde, la verdad. Yo más que, no sé si lo que voy a hacer son preguntas o son inquietudes o preocupaciones, pero sí me gustaría como que disparara un poco para concluir algunos temas que usted ha planteado que definitivamente son muy interesantes. Entonces se los voy a simplemente enumerar, ¿no? No voy a decir lo que pienso ni nada de ese tipo de cosas para no demorarlos. Pero el primero es cuando usted hablaba de que, claro, no entiende las políticas legislativas no son políticas públicas, ¿cierto? Ese es un tema bien interesante porque, digamos, en el mundo ideal, lo que debería estar en la ley debería cumplirse, ¿cierto? Y debería responder a una política y la política pues responde a la protección de unos derechos que con base en un diagnóstico necesitan ser protegidos en una sociedad. Digamos, eso hay como algo al aire. Otro tema muy importante es que yo vengo planteando, pero tampoco le voy a decir cómo, que hay como un efecto perverso cuando se dice que hay el del principio de progresividad, porque pues también se ha malinterpretado el proyecto de derechos humanos como un programa inacabado. Entonces, bajo ese pretexto, entonces ningún gobierno puede cumplir ninguna política, ¿sí? Sino porque no le alcanzó el presupuesto, porque recibió el mal gobierno del gobierno anterior, y entonces por esa vía la política pública no se vuelve sostenible y realmente pues se pierden los recursos y incluso se mal usan los recursos y hay corrupción. Otro tema que me llamó mucho la atención que vengo trabajando, que es el tema de la universalización de los derechos. Entonces yo vengo planteando que así como el Estado debe cumplir los derechos, la finalidad, el gran desafío que tiene el derecho es proteger los derechos, ¿verdad? Porque pareciera que hay un gran abismo entre lo que se formula en un documento de política, no estoy hablando de la política pública como tal, ya han cumplido todos sus ciclos, sino un documento de política, y es muy distinto lo que se formula en una ley a lo que realmente sucede para poder lograr a través de qué mecanismos una verdadera universalización de esos derechos para que los derechos se cumplan siempre y en todo lugar. Yo pongo como ejemplo siempre el tema del desplazamiento, de cómo finalmente el delito fue establecido en los códigos penales porque se entendía claramente que las personas se protegen con sus derechos y las personas se protegen donde están. O sea, es un concepto dinámico donde el concepto de movimiento vinculado a la persona y vinculado a sus derechos es supremamente importante y no tiene necesariamente que estar en un juzgado, ¿no? Sino que es algo más dinámico para que realmente se pueda hacer esa efectivización y la universalización sea real. Y otro tema que me llamó pues mucho la atención también
a los penalistas que nos gustan las políticas públicas, que también es muy extraño, además encontrar una persona con su experticia es absolutamente fabuloso. Me llamó pues el tema de que cuando en los tratados y convenios ya no se va a hablar de intersectorialidad, porque yo creo que esto también ha sido como un gran pretexto, no porque no haya la necesidad de fortalecimiento de las instituciones y de la separación de las distintas disciplinas científicas y la forma como, digamos, se pueden trabajar conjuntamente desde la interdisciplinaridad, etcétera, pero en los cursos de política pública hoy se habla de interseccionalidad, y yo creo que debe haber interseccionalidad no solamente como una mirada, así como una transversalización de la interseccionalidad, que nos permita no solamente formular los resultados o formular conjuntamente los diagnósticos, sino que vaya todo como vinculado. En el momento que hagamos el diagnóstico, esas conclusiones correspondan a ese diagnóstico desde la interseccionalidad, que creo que a veces desde la intersectorialidad no lo podemos conseguir. Espero haber sido un poquito clara. Mil gracias. Sí, y sí, sí, gracias Marisol por la intervención. Sin duda estamos para charlar un rato largo, pero bueno, no vamos a demorar. No, interesante lo que planteás con el tema de la progresividad. Voy a tomar un punto nada más, un segundito. Claro, lo del programa inacabado es así, pero yo siempre lo pienso en términos teóricos y lo planteo de esta manera. Yo digo, el cambio más revolucionario que tuvo el derecho desde, no sé, si quieren, desde el primer constitucionalismo hace entre 300 y 400 años. Ahí Pablo y Juliana son los expertos en este tema, así que no me puedo meter sin cometer algún error, pero digo, claramente ahí fue, digamos, el derecho se revolucionó a partir del cambio de noción de dónde se originaba el poder, ¿no? Ahora digo, luego de eso, para mí, el derecho internacional de los derechos humanos rompió todos los esquemas que teníamos conocido con respecto a cómo pensábamos el derecho como tal, ¿no? Como disciplina. Y también me estoy metiendo en el terreno específico de Juliana y seguramente voy a meter la pata en algún lado también, pero... y entre los moldes es esto, porque estamos ante un artefacto, me gusta decir a mí, ante un artefacto que precisamente está inacabado, ¿no? Que lo vamos construyendo y que vamos cumpliendo metas y van surgiendo nuevas, ¿no? Entonces, sí, lo que vos decís genera estos problemas. Pero bueno, lo cierto es que también, si bien genera nuevas demandas, lo cierto es que hay demandas históricas que todavía no cubrimos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, mientras la Latinoamérica siga siendo el continente más desigual del mundo, vamos a tener un derecho básico que está tanto en la Declaración como universal, como en la Declaración Americana, que es el derecho a la vida y a la vida digna sin cubrir. Entonces, es cierto que van surgiendo nuevas demandas, pero no alcanzamos tampoco a cubrir las históricas muchas veces. O peor aún, un derecho que nosotros habitualmente llamamos de primera generación, básico, ¿no? El derecho a la participación política, no sé, por pensar lo que puede suceder en Nicaragua, lo que puede suceder en otros países de la región, que nos parece extraño, digamos, no extraño, la verdad no nos parece extraño, el problema es que nos parece en algún punto, no nos resulta ajeno, eso quiero decir, por nuestra historia también, pero bueno, es una demanda que hoy la verdad que tendría que estar ya a partir de la cláusula democrática de la OEA y a partir de varias circunstancias tendría que estar saldada, o lo que pasó inclusive en Brasil, digamos, ¿no? Con la destitución de Dilma Rousseff para abarcar varias situaciones. O sea que estamos ahí, nuevas demandas y tratando de cumplirlas. Pero está bueno esa mirada que planteas, me parece, Marisol, es muy enriquecedora. Gracias, Leo, por tu simpleza para poder explicar todo eso que era bastante complejo. Era bastante para desarrollar. No sé si hay alguien
¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario? Ya lo hemos agotado a Leonardo. Bueno, si no hay más nada, agradecerte mucho, Leo, por esta disertación, por este espacio, por acompañarnos. Nos faltarán nuevas oportunidades. Ahora sí quiero abrir los micrófonos para pedir un fuerte aplauso, como hacemos siempre. Muchísimas gracias a vos. No, gracias a ustedes. Una tarde realmente que me dio mucho gusto compartir con ustedes. Gracias. por todo. Juliana, si querés dar la despedida. Bueno, y agradecerte, Leo, siempre es un placer y la verdad, súper completo. Te pasaste con el Power. Acá hacemos tenemos como una competencia interna, así que ¿sí? Pero más allá del chiste, súper completo y digamos que generaba derivaciones para muchísimos temas súper interesantes, así que muy agradecida de que hayas dispuesto de tu tiempo para nosotros. Y bueno, recordarles, acá paso el chivo, la semana próxima vamos a tener la presentación de un politólogo español que se llama Yago Bermejo Abati, y que se ha dedicado al diseño de prácticas participativas democráticas, ¿sí? Ha estado en el diseño de prácticas participativas en Madrid, ahora creo que estuvo en la COP26, y tiene una mirada sobre la democracia muy, muy moderna e interesante, así que, bueno, por si quieren estar presentes, creo que sería un lindo momento. Así que, pero bueno, Leo, quería de nuevo agradecerte la presencia. Sabemos el nombre de tu perro, pero no del gato. ¿O no tiene nombre? ¿O es Michi? Sí. No, se llama Milo. Ese no tiene ningún origen, nada, significativo como para comentar. ¿Qué le voy a hacer? No, origen plebeyo, el mejor de los Tal cual. Bueno, tal cual. Popular. Bueno, un saludo para todas y todos. Saludo, y gracias por muchas gracias a todas y Muchas todos gracias. que nos acompañan siempre. Gracias. Nos esperamos la próxima semana. Saludos a la familia.